Muy buenas amigos, sean bienvenidos a este canal de YouTube. Les saluda desde El Salvador, René Hurtado. Esta vez vamos a hablar sobre algunos temas siempre relacionados con lo que pasa en el país y la vinculación que tiene El Salvador con otros temas de naturaleza internacional, como por ejemplo el caso de Siria. Pero en el caso particular de El Salvador vamos a tratar temas más o menos de esta naturaleza. En primer lugar, hablando siempre sobre lo que ocurre en nuestro país y que ha sido cuestionado por los Estados Unidos para el otorgamiento de una donación del Fondo del Milenio. Precisamente el caso de la Sala de lo Constitucional y la Sala de lo Contencioso Administrativo, que es una treta muy sucia de los partidos que integran la Asamblea Legislativa para tratar de eliminar a los 4 magistrados que están poniendo orden constitucional en nuestro país desde que la Asamblea está elaborando decretos demasiado malos para el país. Ese es un tema. El segundo tema, vamos a hablarlo sobre la situación política de El Salvador y por último, la situación del caso de la posición de Estados Unidos y de Rusia. Y lo hemos titulado El presidente Obama, el presidente de la guerra, el presidente Putin de Rusia, el presidente de la paz. Hablar de El Salvador es hablar de tantas cosas políticas, recordando que nuestro país, para llegar a este extremo, tuvo que soportar una guerra civil que se inició por 1932 y que concluyó en 1992. Ante esta situación, el pueblo salvadoreño había luchado contra una dictadura militar impuesta por los Estados Unidos de América. Y de ahí se procede a la firma de unos acuerdos de paz. El pueblo se organizó en grupos guerrilleros, 5 grupos guerrilleros. Al final también se hizo un ejército guerrillero que se conformó como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Ahí, ante esta situación, Estados Unidos le daba $2 millones diarios al gobierno de El Salvador para equipar militarmente al ejército salvadoreño. Y aún así, no pudo ganar la guerra el ejército salvadoreño, ni mucho menos con la ayuda de Estados Unidos. La guerrilla fue una guerrilla muy avanzada, contaba con el apoyo de los salvadoreños y por esa razón obligó a los Estados Unidos, al gobierno militar de El Salvador, igualmente a los escuadrones de la muerte y a otros grupos paramilitares para que se sentaran en la mesa y dialogaran por lograr la paz en el país mediante estos acuerdos firmados en Chapultepec, en México, el 16 de enero de 1992. De esos acuerdos surgió uno que tuvo trascendencia, que fue el que se ganó el pueblo con el FMLN y fue convertido en partido político para participar en las elecciones de este país. Así fue. Llegó, ganó diputados, se convirtió en partido político. Ya no hay que recordar ni mucho menos al grupo guerrillero de antes, porque eso fue en el pasado, fue un grupo guerrillero, un ejército guerrillero. Ahora no es un partido político. Hay cosas así que casi algunos no la aceptan. Creen que es el mismo ejército guerrillero de antes, pero no es así. La política es otro pisto, como decimos los salvadoreños. Y como decía uno de los comandantes guerrilleros, son otros 5 pesos. Pero en este caso, al llegar el FMLN como partido político, hubo algunos cambios. Y eso ha provocado que dentro de la Asamblea Legislativa hay una alianza, bueno, pues llamémosle alianza, que tiene el FMLN de izquierda, que antes era guerrilla, con el partido Gana, que son unos exiliados del partido Arena, que se escaparon de la extrema derecha para meterse a la derecha siempre. Está otro, que es el Partido de Conciliación Nacional, el PCN,
Este partido gobernó en la época de la dictadura militar. Y el PDC, que antes pertenecía al ingeniero José Napoleón Duarte, que fue presidente de la República, y fue condenado precisamente este partido a desaparecer tal como era, gracias a la actitud del Partido Arena. Ahora el PDC es, como ya señalado, como un partido de la derecha. Entonces son tres partidos de derecha, con uno de izquierda, que están fuertemente queriendo terminar con la sala de lo constitucional. Hay grupos también de seguidores fanáticos que creen que lo que dicen sus seguidores de estos partidos es cierto contra la sala de lo constitucional. Y le acusan a la sala de que es de derecha, lo que es falso totalmente. Entre ellos, entre esta sala, entre esos cuatro, hay dos que fueron recomendados por el FMLN. Gente pensante, gente de izquierda realmente, pero no partidaria. Y ahí está el problema, entre la izquierda y lo que es un partidario. Y los fanáticos creen que realmente la sala es de derecha. Es una cuestión ideológica que está aquí en El Salvador, donde se cree eso y no es así. Pero nace la sala de lo contencioso administrativo. Es una sala que estaba por ahí adormecida, tardada también en cuanto a resoluciones de cuestiones convenientes pues, a su rango de sala de lo contencioso. Igual hay otra sala, la sala de lo penal y la sala de lo civil. Ahí estaban siempre dentro de la Corte Suprema de Justicia. Y de repente, este grupo político de El Salvador, dentro de la Asamblea Legislativa, utiliza a la sala de lo contencioso para estar atacando a la sala de lo constitucional, argumentando que no fueron electos legalmente en el año 2009. Ahora no se ha dicho nada. ¿Por qué es que ahorita no se dice nada de esta situación? Precisamente es parte de la picardía política, porque el gobierno de El Salvador, por medio del presidente Mauricio Funes, estaba tramitando el Fondo del Milenio. Una de las condiciones que ha puesto el gobierno de los Estados Unidos es precisamente ese, que no deben estar terminando con la legalidad en este país y que no se esté atacando a la sala de lo constitucional. No han dicho nada ahora, hasta estas alturas no. Y como ya la Corporación del Milenio ya en sí ya aprobó esos 300 millones de dólares que le regalan a El Salvador, todavía la situación se mantiene en calma porque falta que el Congreso de los Estados Unidos apruebe precisamente esto que aprobó esta institución del Fondo del Milenio. Veremos después qué pasa. Yo recomendaría al mismo gobierno de los Estados Unidos que no le pierda el ojo a lo que pasa aquí en el país, porque si aprueba el Fondo del Milenio y no cumplen lo que le exige el gobierno de que respeten la constitucionalidad y tratan o siguen la Asamblea Legislativa con la necesidad de eliminar a la sala de lo constitucional, que le retiren el Fondo del Milenio, que no vayan a continuar con eso cuando ya todos crean que está terminado el problema este, y que el Congreso de los Estados Unidos, que se supone que lo puede aprobar, aunque hay ciertos requisitos que han pedido algunos congresistas republicanos para evitar que le den el Fondo del Milenio a El Salvador, porque todavía falta, entonces habría que ver. Y ojalá que el gobierno de aquí y los partidos políticos ya usen la cabeza y que dejen en paz a la sala de lo constitucional, y si comete un error de veras inconstitucional, demándenlo, requieran ustedes su renuncia, su retiro, y para eso hay 56 votos, mediante pruebas, que los pueden destituir, pero siempre dentro de la legalidad constitucional. Por de pronto, así está la situación y estamos a la expectativa. Ya el Fondo del Milenio aparentemente ya se aprobó por parte de esta institución, pero falta que el Congreso de los Estados Unidos lo haga. Ojalá que todo se cumpla y que el presidente Funes no siga diciendo que desconoce que ese es un pleito de la sala de lo constitucional y la sala de lo contencioso. Bien sabe que no es así el presidente Funes, bien lo sabe, pero como no quiere dar su brazo a torcer, lo veremos después. Ese es el caso de lo que ha pasado con la sala de lo constitucional y de lo contencioso administrativo.